Entre las historias del crimen en los Estados Unidos de América, uno de los casos más escalofriantes y enigmáticos fue y sigue siendo el caso del asesino del Zodiaco. Durante más de 50 años este criminal dejó una serie de crímenes sin resolver, desafiando a la policía y desconcertando a la nación con sus cartas crípticas y mensajes enigmáticos. Hoy exploramos la historia del asesino del Zodiaco y te vamos a revelar si finalmente este infame criminal ha sido capturado. Muchas preguntas resuenan en los pasillos de investigación criminal. ¿Qué verdad se oculta detrás de su identidad? Acompáñanos en este viaje por el misterio y el suspenso. Nuestro relato comienza en San Francisco, California, en el año 1968, cuando la ciudad se vio sacudida por una serie de asesinatos brutales que pronto serían atribuidos al conocido como asesino del Zodiaco. El primer ataque confirmado ocurrió el 20 de julio de 1969, cuando Darlene Florin y Michelle Mogu fueron asesinados a tiros en un coche estacionado en un área remota de Vallejo, California. En ese momento fue cuando se dispararon las alarmas y los más selectos investigadores fueron asignados a este caso que rompía con la tradicional investigación criminal de esos tiempos. Sin embargo, lo que realmente convirtió a este caso en un fenómeno nacional fueron las cartas que el asesino envió a los periódicos locales, firmando con el símbolo de El Zodiaco. Estas cartas no solo contenían detalles inquietantes sobre los crímenes, sino que también incluían códigos cifrados que desafiaban a la policía a descubrir su identidad. Es así como se inicia la leyenda más intrigante, un asesino misterioso y escurridizo que pondría en jaque a los investigadores más experimentados de esos tiempos. Uno de los aspectos más intrigantes del caso fue la serie de códigos cifrados que el asesino envió. La primera carta, conocida como el cifrado 408, fue enviada el 1 de agosto de 1969. Este mensaje, que contenía 408 caracteres, incluía un mensaje críptico en el cual el asesino afirmaba estar revelando su propia identidad. Pero a pesar de los esfuerzos de los criptógrafos y matemáticos de la época, el mensaje permaneció sin descifrar durante muchos meses, dejando un sabor amargo de malestar e impotencia en los agentes que investigaban el caso. Finalmente, en diciembre de 1969, dos aficionados a la criptografía, Donald y Betty Harding, lograron descifrar el mensaje, revelando que el asesino estaba burlándose de la policía y desafiándolos a ser atrapado. Sin embargo, a pesar de este avance, el asesino continuó enviando cartas y cometiendo crímenes. Su astucia superaba las estrategias de los investigadores, llevándolos a seguir pistas equivocadas y burlándose públicamente de ellos. El 27 de septiembre de 1969, el asesino del Zodiaco se convirtió en una figura aún más temida cuando mató a una joven pareja, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, en el lago Berryessa. Este ataque fue especialmente inquietante, ya que el asesino se presentó ante las víctimas vestido con un disfraz de capa y capucha, y luego se tomó el tiempo de dibujar un símbolo del Zodiaco en la parte delantera de su traje. Este crimen hizo sonar las alarmas de la descomunal fuerza de un asesino serial estaba en las calles, acechando a los ciudadanos para someterlos a su crueldad sin límites. La investigación se convirtió en una prioridad policíaca. Después de este horrendo acto criminal, el asesino del Zodiaco nuevamente envió una carta a los periódicos en el que se burlaba de su apariencia y del enfrentamiento con la policía local. Esta carta también incluía un recorte de una noticia sobre el crimen, lo que demostraba que estaba jugando con la policía y con los medios de comunicación. El cinismo y el descaro hacía parte de este delincuente que no solo disfrutaba de sus actos criminales, sino que también disfrutaba de la impotencia de la policía para encontrar pistas claras que lo inculparan como el asesino del Zodiaco. A medida que los años avanzaban, la policía intensificó sus esfuerzos para capturar al asesino del Zodiaco. Sin embargo, a pesar de numerosos intentos y de la cooperación con los otros departamentos de policía, el caso continuó sin resolverse durante varios años. Los crímenes y las cartas dejaron de recibirse en el año 1974 y el asesino del Zodiaco se desvaneció en la oscuridad. A pesar de ese notorio cambio en su comportamiento, las investigaciones continuaron hasta que las pistas se fueron desvaneciendo con el paso del tiempo, quedando solo los archivos y algunas pruebas físicas difíciles de resolver con la tecnología de aquellos tiempos. Aunque las cartas se detuvieron, la leyenda del asesino del Zodiaco continuó viviendo a través de los libros, las películas y los documentales que se desarrollaron como teorías de lo sucedido.
La identidad del asesino siguió siendo un enigma y los investigadores se enfrentaron a la frustración de no poder cerrar el caso, mientras la esperanza se mantenía en las sombras de los anaqueles que resumían el caso en unas pocas cajas de cartón que contenían toda la información posible, pruebas físicas potenciales para resolver el caso. Sin embargo, en la última década, la esperanza de resolver el caso se reavivó con el avance de la tecnología forense, la introducción de nuevas técnicas de análisis de ADN y la reexaminación de las pruebas físicas ofrecieron una nueva perspectiva sobre el caso del asesino del Zodíaco. Fue en ese momento cuando la tecnología de punta surgió como el ave fénix de las cenizas, elevando las esperanzas para resolver definitivamente el caso del asesino del Zodíaco. En el año 2021, un equipo de investigadores y genealogistas forenses utilizando la más avanzada tecnología anunció un avance significativo para resolver el caso del Zodíaco. Utilizando el ADN recuperado de una de las cartas del asesino acostumbraba a enviar a los medios de la policía, lograron rastrear un sospechoso potencial. Este avance marcó un punto crucial en el caso y la identidad del sospechoso comenzó a tomar forma. Un momento muy esperado por las familiares y las víctimas por los mismos investigadores. El sospechoso principal fue identificado como Arthur Leigh Allen, un convicto con antecedentes penales que murió en 1992. Allen había sido sospechoso en el pasado, pero no se había logrado reunir suficientes pruebas para imputarlo. Sin embargo, el ADN recuperado de las cartas y otros indicios apuntaban a Allen como el posible asesino. Ahora sí, los actuales investigadores tendrían argumentos legales para cerrar el caso. Aunque Allen nunca pudo ser formalmente acusado debido a su fallecimiento, la evidencia acumulada durante los últimos años llevó a muchos a creer que finalmente se había identificado al infame criminal. Los investigadores y expertos discutieron las pruebas y las teorías que apoyaban la culpabilidad de Allen. La revelación de Arthur Leigh Allen como sospechoso generó un intenso debate público. Mientras algunos consideraban que la evidencia era concluyente, otros cuestionaban si había sido suficiente para cerrar el caso de manera definitiva. La comunidad y los medios de comunicación estaban divididos y el misterio del asesino del Zodíaco parecía estar más cerca de resolverse, pero aún no completamente cerrado. Los familiares de las víctimas y los expertos en criminología experimentaban sentimientos encontrados. Algunos sentían que la justicia finalmente había sido alcanzada, mientras que otros lamentaban que el caso pudiera ser cerrado en los tribunales. A medida que avanzamos en el presente, el caso del asesino del Zodíaco sigue siendo un tema de fascinación y especulación. Aunque se ha logrado un avance significativo, la historia del asesino del Zodíaco nos recuerda que algunos misterios pueden perdurar más allá de la resolución completa. La búsqueda de la justicia y la verdad continúa, y el caso del asesino del Zodíaco sigue siendo un recordatorio inquietante de las sombras que pueden acechar en las esquinas más oscuras de nuestra sociedad. El asesino del Zodíaco, también conocido como el Zodíaco, actuaba principalmente en el área de la bahía de San Francisco, en California. Durante finales de la década de 1960 y principios de 1970, sus crímenes se llevaron a cabo en varias localidades de esta región, incluyendo Vallejo, Napa y el condado de Solano. El asesino del Zodíaco ha sido vinculado a un total de 5 asesinatos confirmados. El primero sucedió el 20 de julio de 1969. Darlene Ferrin y Michelle Mogu fueron asesinados a tiros en un coche estacionado en un área remota cerca de Vallejo, California. Este fue el primer ataque conocido de este infeliz asesino. El segundo y cruel asesinato fue el 27 de septiembre de 1969. Brian Harnell y Cecilia Shepard fueron atacados en el lago Berryessa, cerca de Napa. El asesino se presentó con un disfraz de capa y capucha y dibujó un símbolo del Zodíaco en su traje. Harnell y Shepard fueron heridos. Harnell sobrevivió, pero Shepard murió definitivamente en ese momento del ataque. El tercer asesinato fue cometido el día 11 de octubre de 1969. El asesino del Zodíaco atacó a Paul Stein, un taxista de San Francisco. Stein fue asesinado a tiros mientras estaba en su taxi. Este asesinato fue el último conocido del Zodíaco. El asesino del Zodíaco también fue sospechoso de varios otros crímenes, aunque estos no han sido confirmados oficialmente como parte de su serie de asesinatos.
Los investigadores han considerado varios casos adicionales en los que las características del crimen y los detalles se asemejan a los de los crímenes cometidos por el Zodíaco, pero no todos han sido comprobados o aceptados formalmente como parte de su modus operandi. El caso del asesino del Zodíaco es notable no solo por los crímenes en sí, sino también por la forma en que el asesino se burlaba de las autoridades mediante cartas y mensajes en los periódicos, a menudo desafiando a la policía para ser atrapado. Su habilidad para evadir la captura y la enigmática y misteriosa identidad han contribuido a la fama durante el desarrollo de este caso. Ahora cuéntanos qué opinas sobre la resolución de este caso. ¿Crees que Arthur Leigh Allen era realmente el infame asesino del Zodíaco? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Déjanos tus comentarios y únete a la conversación. Gracias por acompañarnos en esta exploración del caso del asesino del Zodíaco. Esperamos haber cumplido con sus expectativas sobre este caso que lastimó durante años a las familias implicadas y mantuvo en la expectativa y el miedo a toda la comunidad en la California floreciente, que lejos de encontrar respuestas se hundieron más en la incomodidad que generaba la inseguridad pública. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones más intrigantes. Hasta la próxima.